Hola, ¿qué tal, gente del diplomado? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Dafne Rodríguez y bueno, pues mi tema es el espectador, cine y percepción, un impacto cultural. Y bueno, pues a grandes rasgos me gustaría platicarles el origen de la idea de este tema. Y pues es que fue que hace unos meses volví a ver la película de Intensamente. No sé si ustedes ya la han visto, pero es una película animada de Pixar, que ya tiene unos años que salió. La cuestión fue que esta última vez que la vi, me dejó un impacto realmente en mi persona. Y es que pude ver detalles que en la primera ocasión no percibí y además me dejó una sensación impresionante y una metáfora cañoncísima. Yo pienso que fue a raíz de lo que en ese momento yo estaba viviendo y experimentando. Es por eso que la idea de este tema surge. Considero que dependiendo de las experiencias, el contexto, incluso el bagaje cultural y académico de la persona, es la forma en que uno percibe y entiende las películas. Es la razón de que nos gusten o no algunos filmes que han salido y pues que en algunas ocasiones no coincidamos con la gente que a lo mejor le encanta cierta película, ¿no? Pienso que influye demasiadísimo el contexto cultural en que nos vivimos, repito, y muchísimo las experiencias y la situación que estemos viviendo en ese momento. Y pues sin más preámbulo, voy a pasar con el contenido de mi ensayo. Me gustaría partir de la idea de que una película es el reflejo de nuestra cultura. Si bien esta idea se puede entender en dos sentidos, es decir, que las películas o el producto cinematográfico representa diferentes hechos o acontecimientos de la historia, está inmersamente relacionado con lo que está ocurriendo actualmente o en alguna época anterior. En este ensayo, en este tema, vamos a hablar al revés, de cómo es que los productos o las narrativas audiovisuales nos remiten a nuestros más profundos sentidos, nos identifican y las percibimos conforme a nuestras experiencias, vivencias, conocimientos previos y están relacionados íntimamente con nuestro entorno cultural y la manera en que nos identificamos con este. De esta forma me gustaría comenzar con el concepto de cultura. Y aquí yo me basé en un autor llamado John Story, el cual cita a Ray... Ni siquiera digas Raymond ya. ¡Ay! ¿Qué? Y para esto me gustaría definir el concepto de cultura. En el cual me basé. Y bueno, pues yo estoy ocupando la definición de Raymond Williams, el cual es citado en John Story. Y él define la cultura como las obras y las prácticas de la actividad intelectual y especialmente artística, el cual lo denomina las prácticas significativas. Y aquí se me viene a la mente todas aquellas prácticas que a nosotros nos caracterizan y nos definen. Puede ser desde nuestras costumbres y tradiciones que tenemos en nuestro lugar donde vivimos, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestro círculo de amigos, nuestra familia. Todas aquellas prácticas que nosotros hacemos cotidianamente son prácticas significativas. Ahora bien, otro concepto muy importante para desarrollar la idea de este tema es el concepto subjetividad. Ahora bien, otro concepto muy importante para el desarrollo de este tema es el término subjetividad. Con mayor precisión se refieren a la subjetividad como una forma que tiene nuestra psique de significar esas prácticas y al significarlas las implementamos en nuestra cultura. Lo mismo sucede en el cine. Hay películas que se vuelven muy populares justo por ese reconocimiento sociocultural. Nos apropiamos de ellas y al identificarnos las subjetivamos. Podríamos decir que hay una línea muy delgada entre subjetividad y percepción, pero el concepto de percepción lo definiré más adelante. Entonces, la subjetivación es importantísima, es clave en el proceso en el que nosotros recibimos la información, ya sea de un contenido audiovisual, como una película, o de cualquier otra situación en el universo. Entonces, lo que quiero decir con lo anterior es que la subjetivación es importante, es clave para dar sentido al proceso de percepción cuando vemos una película.
Cuando somos espectadores, estamos asimilando mediante la subjetivación las referencias culturales que se representan en una película. Ese efecto cine es abordado por Enrique Pulecio y se comprende mejor como la forma en la que percibimos. Les voy a leer una cita. El film solicita del espectador un emplazamiento perceptivo más complejo. Su lenguaje está compuesto por imágenes en movimiento, lenguaje verbal y escrito, ruidos, música. Además, inmerso en la película, el espectador no puede detenerse, es arrastrado por ella. También su situación es otra. Está en una sala oscura frente a una pantalla iluminada y durante un tiempo limitado. Otra circunstancia especial, el cine también es un hecho colectivo. Y es de esta forma que el cine representa rasgos culturales, también es colectivo y su formato de narración es único, porque nos permite construir historias visuales en función de la percepción mediante el uso de nuestros referentes culturales. Entonces, muy particularmente en las narraciones fílmicas, las historias que se cuentan dentro de la película con un estilo de un productor o del director tienen un propósito, lo que se traduce como la práctica significativa. Pero en el espectador impacta no de la misma forma en la que quizás el director lo desea. El espectador percibe conforme a los referentes culturales que se han desarrollado de acuerdo al lugar en el que nació. Para que quede un poco más claro, todo lo que significa en nuestro entorno, conforme a las prácticas reconocidas socialmente, son a lo que llamamos referentes culturales. Las historias que se cuentan en una película, con un estilo de cada productor o director, tienen un propósito, lo que se traduce a una práctica significativa. Pero en el espectador no impacta de la misma forma que a lo mejor el director o el productor desea. El espectador percibe conforme a los referentes culturales que él mismo ha vivido, que ha desarrollado según el lugar en el que nació, el grupo con el que creció, el grupo social en el que actualmente vive y pues como les comentaba, la familia, los amigos, las costumbres o las tradiciones de cada persona. Esto quiere decir que la subjetivación que está contenida en la manera en la que interpretamos las prácticas significantes que conformamos en nuestra cultura, todo ello impacta directamente en la manera en cómo percibimos y vemos una película. Lo que quiero dar a entender es que no va a ser igual la opinión de una persona que vive en un contexto muy particular a otra que tiene un contexto completamente distinto. O bien, si pudiéramos comprobarlo poniendo a una persona en un tiempo de la historia muy específico y a otra en la actualidad para ver la misma película, vamos a conocer sus reacciones y entenderíamos perfectamente que su percepción será totalmente distinta, justo por esta diferencia en los referentes culturales que existen. Y bueno, para finalizar, me gustaría comentar que la cultura puede ser una realidad imaginaria, pero lo impresionante es cómo nuestros procesos mentales, como la percepción, nos plantean un mundo imaginario que puede plasmarse físicamente, puede presentarse a otros, puede discutirse y puede afianzar aún más la cultura en la que nos encontramos inmersos. Y bueno, pues esto es todo de mi parte. Me gustaría que si quisieran profundizar más en el tema le echaran un ojo a mi ensayo. Y pues bueno, esto fue un proyecto amateur en cuanto al cine y psicoanálisis. Pues espero seguir aprendiendo y muchas gracias por haber visto mi video. Bye.